A una hora de viaje al este de Rochester se encuentra el pequeño pueblo de Puerto Gibson. Su localización cerca del canal lo hacía ser el punto principal para los envíos del área. También fue el hogar de un activo laico metodista, Hiram Edson, que en 1843 aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo enseñado por Guillermo Miller y sus asociados. Decenas de miles de otros en los Estados Unidos, seguidores de Miller de Puerto Gibson, esperaron fervorosamente por el día 22 de octubre de 1844, puesto que en ese día ellos creían que el Señor vendría, para cumplir con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Al ver el brillo de la primera luz de la mañana del siguiente día sobre las aguas del canal, estos mismos creyentes fueron sobrecargados con chasco y desesperación. Y la sustancia de nuestra historia consiste en ver cómo ellos pudieron percibir, más allá de su propio error, la clara luz de Dios, guiando en tres distintas maneras. Fueron muchos los creyentes adventistas que se reunieron en la finca de Hiram Edson el 22 de octubre de 1844. Estudios han demostrado que esta fue su casa, a pesar que habitaciones han sido añadidas en ambos lados desde que Edson vivió aquí. En aquella fría mañana de octubre, el chasco de Edson y sus amigos llegó a ser real. Eso sale de su boca muy fácil, compañero. Discúlpeme, señor. No creo que usted tenga la menor idea de cuán devastados estamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos experimentado la peor clase de duda. Algunos de nosotros con más aflicción que otros. Nos preguntamos si las profecías de Daniel estaban equivocadas. Nos preguntamos si tal vez la Biblia era una mentira. Y algunos de nosotros hasta nos preguntamos si todavía existía un Dios en el cielo. Fuimos al granero allí atrás y oramos. Y después de reexaminar nuestra fe, decidimos que tendría que haber una respuesta a nuestro dilema. ¿Y cuál es? Bueno, después de desayunar, yo sugerí al joven Owen Crozier para que fuésemos a visitar a algunos de nuestros vecinos de aquí del área y ver si podíamos confortarlos un poco. No estoy seguro si fue por miedo a nuestros vecinos burlones, pero de todas formas salimos por el maizal. Todo este maíz. Estábamos tan seguros de la segunda venida de Cristo que dejé toda la cosecha parada en el campo. Tome una mazorca de la mejor de Nueva York. Gracias. De nada. ¿Sabe? Mientras caminábamos esa mañana y repasaba en mi mente los eventos de las 24 horas anteriores, de repente paré y miré hacia el cielo. Y pareció como si los cielos se abrían y por mi mente destelló el santuario. ¿Sabe? Nosotros los milleristas hemos predicado sobre el texto hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y pensamos que ese santuario era la tierra. Bueno, más tarde reconocimos que la Biblia enseña que también hay un santuario en el cielo y que Cristo se mudó como el primer sacerdote en el día de la expiación, del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. El Señor tenía un trabajo que llevar a cabo en el cielo antes de regresar a esta tierra. Ahí fue que el hermano Miller cometió su error. El Señor fue bueno. Él había oído nuestra oración. Bueno, hasta luego, compañero. Hasta luego. Unos meses después de ese día de oración, una viuda bautista del séptimo día, la señora Raquel Oakes, decidió mudarse a la pequeña villa de Washington, Nueva Hampshire. Su hija de 18 años, Delight, había aceptado allí una posición como maestra de escuela. Al entrar hoy al pueblo de Washington, el cartel a la orilla del camino dice: aquí nació la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó aquí para dar origen a tal título?
Esta sólida iglesia de madera se encuentra ahora lejos del centro del pueblo, pero antes se encontraba en el medio de una próspera comunidad agrícola. En 1844, Frederick Wheeler era el pastor metodista de esta iglesia. 2 años antes, después de leer los libros de Guillermo Miller, Wheeler comenzó a enseñar sobre el pronto regreso de Jesús. La mayoría de su congregación también aceptó las enseñanzas de Miller. Un domingo por la mañana, Wheeler se encontraba detrás de este púlpito de la iglesia de Nueva Hampshire en el servicio de la Cena del Señor. Durante el sermón animó a la congregación a ser fieles, en guardar todos los mandamientos de Dios. La señora Oakes, la bautista del séptimo día, que asistía a la reunión, apenas pudo contenerse. Cuando el pastor la visitó poco después, ella aprovechó la oportunidad. Pastor Wheeler, Hola, me alegro Raquel. de verlo. He esperado por este momento. Quiero hablarle sobre algo muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Pase. Gracias, señora Oakes. Es un hermoso hogar. El culto del domingo, Reverend Wheeler, usted dijo que cualquiera que reconozca a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermana. Bien, quiero aclarar que en aquel momento estuve a punto de pararme para decir algo. Lo presentí. ¿Qué quería usted decir? Quería decir que hubiera sido mejor que usted cubriera nuevamente la mesa de la Santa Cena hasta que usted mismo comenzara a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto. Y así Frederick Wheeler conoció la verdad sobre el sábado. Poco después él guardó su primer sábado. Predicó un sermón alusivo al sábado, y así llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el séptimo día. No mucho tiempo después del gran chasco, Guillermo Farnsworth, que en ese entonces estaba llegando a los 40 años, se levantó de la banca de la familia Farnsworth durante el culto y también declaró su intención de guardar el sábado. Luego lo siguió su hermano menor, Cyrus, que tenía sus 20 años de edad, su propia esposa, su padre y otros. Viéndose forzados a abandonar su congregación, estos primeros guardadores del sábado se reunían en la espaciosa casa de los Farnsworth, no muy lejos de allí. No fue hasta años más tarde que adquirieron en propiedad esta iglesia. Contiguo a la iglesia se encuentra el cementerio donde yacen muchos de estos primeros guardadores del séptimo día, sábado. Esta lápida revela que Cyrus Farnsworth se casó más tarde con Raquel Delight Oakes, la maestra e hija de la señora Raquel Oakes. Poco tiempo después que Wheeler comenzó a guardar el sábado, un segundo ministro seguidor de Miller, Thomas Preble, se unió a él. Preble era un bautista libre que había viajado con Guillermo Miller proclamando el pronto regreso de Jesús. Llegó a ser el primer adventista del séptimo día en defender el séptimo día sábado en forma escrita, en un artículo que publicó en febrero 1845. Entre los muchos que leyeron este artículo, que más tarde fue impreso en forma de folleto, estaba José Bates, un capitán de barco jubilado. Le impresionó la verdad. Algunos años antes, Bates había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller, desempeñó posiciones claves en el movimiento de los seguidores de Miller y capeó la tempestad del chasco de 1844 sin abandonar su fe. Al oír sobre el grupo que guardaba el sábado en Washington,
Viajó hacia allá, pero en el camino se encontró con Frederick Wheeler en su hacienda de Hillsborough. Estudiaron la Biblia juntos toda la noche. A la mañana siguiente, ambos siguieron hacia Washington a la casa de Cyrus Farnsworth. Aquí en la casa de los Farnsworth en 1845, después de un estudio más amplio con Farnsworth y Wheeler, Bates hizo su decisión sobre el sábado. Unas semanas más tarde, Foss se paró del lado de afuera de una pequeña capilla para escuchar una historia milagrosa. Le pidieron que entrara a la reunión, pero él se negó. El maná, las almendras, los higos, las granadas y las uvas y el otro fruto. Le pedí a Jesús que me dejara comer de ellos, y él dijo, ahora no. Aquellos que comen de este fruto no regresan a la tierra. Tú debes regresar y contar a otros lo que Dios te ha revelado. Entonces un ángel me trajo rápidamente de vuelta. Lo que él oyó fue una narración de una visión casi idéntica a la que él había recibido. ¿A quién fue Foss que vio aquella noche? Su nombre era Elena Harmon, una joven de 17 años de edad afectada por la tuberculosis que corría el riesgo de morir. Ella apenas podía hablar con susurros y a menudo la tos y su pulmón sangrante la despertaban de su sueño. Sin embargo, Dios tomó a esta más débil entre los débiles y la llamó para dar el testimonio de Jesús a su pueblo. Impelida por el Espíritu de Dios, tendría que obedecer ese testimonio por los próximos 70 años. La explicación del santuario, la verdad del séptimo día sábado y la moderna manifestación del espíritu de profecía. Estas tres revelaciones claves ayudaron a guiar a muchos a través del chasco de 1844. Y la última de estas revelaciones, a través de la persona Elena Goldwhite, continuaría actuando como una brújula para este inexperto grupo de creyentes en el siglo XX. Como a 15 minutos en automóvil, a unos 19 kilómetros al oeste de la ciudad de Portland, Maine, está el pueblo de Gorham. Al norte del pueblo está Fort Hill, y fue aquí que las mellizas Elena e Isabel nacieron. Sus padres, Roberto y Eunice Harmon. Los Harmon eran metodistas devotos con 8 hijos para cuidar. Aunque su casa ya no existe hoy, esta marca indica su lugar aproximado. Más tarde, la familia se mudó a la ciudad costera de Portland, donde Robert Harmon continuó con su oficio de hacer sombreros y la pequeña Elena asistía a la escuela de la calle Bracken. Pero a la edad de 9 años, su vida tomó un rumbo dramático en las manos de una celosa chiquilla de la escuela. No vales nada, Elena. Te voy a agarrar. Elena fue llevada a su casa en la calle Clark, donde luego descubrieron que su nariz estaba fracturada y todas las facciones de su rostro habían cambiado. Permaneció en estado de coma por 3 semanas. Al recuperarse un poco, se dio cuenta de la diferencia que su apariencia hacía en la manera que todos la trataban. Elena Harmon trató de regresar a la escuela varias veces, pero los resultados del accidente casi la imposibilitaron estudiar y retener lo que aprendía. Su mano temblaba tanto que
que no podía mejorar su caligrafía y con gran disgusto finalmente abandonó todo esfuerzo para recibir una educación formal. Durante ese periodo de soledad y desánimo, pasó muchas horas placenteras aquí en el bosque de Deering Oaks. En marzo de 1840, Guillermo Miller llegó a Portland y presentó una serie de conferencias sobre la segunda venida de Cristo, en la iglesia que una vez estuvo en este sitio, en la calle Casco. La familia Harmon asistió a las reuniones y Elena más tarde escribió sobre Miller. Él trazaba las profecías con una exactitud convincente y mantenía hechizada a la muchedumbre. En junio de 1842, Elena Harmon y otros 11 fueron bautizados y recibidos en la iglesia metodista que antes se encontraba cerca de esta iglesia metodista en la calle Chestnut. Pero su experiencia cristiana se entremezcló en momentos de desaliento. Sin embargo, la segunda visita de Miller a Portland confirmó su confianza en la segunda venida de Cristo, una confianza que compartió fervorosamente. No obstante, la aceptación de las enseñanzas de Miller por parte de los Harmon no obtuvo la aprobación de su iglesia. Aquí está el registro de la Junta Administrativa que se celebró en septiembre de 1843. El pastor se levantó y declaró que Roberto Harmon y su familia, incluyendo Elena Harmon, había apelado la resolución del comité que los había expulsado de la iglesia. Fue votado de común acuerdo mantener la decisión del comité en relación con su expulsión. Elena Harmon a menudo dijo que el año de 1844 fue el más feliz de su vida. Pero con decenas de miles de otros, la familia Harmon sufrió terriblemente cuando Jesús no vino el 22 de octubre. Para diciembre de 1844, la mayoría de los creyentes adventistas abandonaron su confianza en la validez del 22 de octubre. Elena Harmon y sus amigas habían aceptado que el cumplimiento de la profecía de los 2300 años todavía ocurriría en el futuro. Fue en ese mismo mes que Elena recibió algunas de las casi 2000 visiones y sueños proféticos que Dios le daría en los próximos 70 años. Durante estas visiones, ella quedaba completamente inconsciente de sus alrededores y, como Daniel, cuando recibía una visión, no respiraba durante el tiempo de la revelación. Las visiones variaban en duración, de muy corto tiempo hasta casi 4 horas. Algunas le eran dadas en público frente a algunos o hasta cientos de testigos, generalmente acompañadas por un fenómeno físico marcado durante los primeros 30 años de su ministerio, que mostraban a aquellos que observaban una fuerte evidencia que la obra provenía de Dios. Otras visiones le eran dadas mientras oraba, escribía o hablaba, y no eran acompañadas por fenómenos físicos. Sin embargo, durante los últimos 40 años de su ministerio, las visiones proféticas eran a menudo sueños dados durante la noche. J.N. Loughborough, un pionero de la iglesia, pudo ver a Elena teniendo visiones públicas más de 50 veces. Él escribió que al comienzo de la visión la palabra gloria era repetida 3 veces, pero cada vez con más debilidad. Inicialmente ella perdía sus fuerzas y su sentido, pero luego podía caminar por el cuarto. A veces hacía gestos con sus brazos y manos, aunque los presentes no podían moverlos de ninguna manera. Sus ojos permanecían abiertos mientras miraba hacia arriba como si estuviese viendo un objeto en la lejanía. Aunque no respiraba, su pulso era regular
y los colores de su rostro permanecían normales. Al final de la visión, parecía que sus alrededores estaban completamente oscuros. Su capacidad para ver hasta los objetos más brillantes volvía gradualmente. Justamente antes de su primera visión en diciembre de 1844, la salud de Elena empeoró rápidamente. Parecía que la tuberculosis iba a terminar con su vida. En esta condición, ella respondió a una invitación de una amiga allegada, la señora Isabel Haynes, para visitarla a su casa, que quedaba al otro lado del puente en el sur de Portland. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Arrodillémonos para orar. Cierta mañana, 3 mujeres jóvenes se unieron a Elena y a la señora Haynes para el culto. Cuando se arrodillaron para orar, el poder de Dios descendió sobre Elena y fue envuelta en una visión de la gloria de Dios. Experimentó la sensación de ascender más y más sobre la tierra. Se dio vuelta para buscar al pueblo adventista del mundo, pero no pudo encontrarlo. Mirando hacia arriba, vio un sendero recto y angosto en el que viajaban hacia la ciudad santa. Detrás de ellos había una luz brillante que el ángel le dijo que representaba el clamor de la medianoche del movimiento seguidor de Miller. Esta luz brillaba por todo el sendero y los prevenía de caerse. Al frente vieron a Jesús guiándolos hacia la ciudad, y como a Pedro sobre las aguas, estarían seguros mientras mantuvieran sus ojos en él. Mientras la visión seguía, vio la segunda venida de Jesús junto con la resurrección del pueblo de Dios. También pudo presenciar la ascensión a la Nueva Jerusalén y vio algunas de sus maravillas. Cuando Elena compartió esta revelación con sus 4 amigas, pareció contestar algunas de las preguntas que las preocupaban. ¿Había Dios dirigido la experiencia del gran chasco? ¿El 22 de octubre había sido un cumplimiento de la profecía o una gran desilusión? Una senda angosta se extendía por encima del mundo. En esta senda, el pueblo adventista viajaba hacia la ciudad. La visión afirmaba que el mensaje del 22 de octubre fue la providencia de Dios. Era la luz detrás de ellos que iluminaba el sendero hacia la ciudad. Significativamente, esta luz había sido encendida al comienzo del sendero. Ellos habían esperado que ésta hubiese marcado el final del mismo, pero era bueno saber que Jesús conocía toda la experiencia y continuaría guiando a todos los que fijasen sus ojos en él. Como una semana después, ella recibió una segunda visión donde Dios formalmente la llamó a ser su mensajera. También le fueron mostradas las pruebas y la oposición que enfrentaría. Esta visión la preocupó, pues estaba consciente de su juventud, timidez y constante enfermedad. También temió por su propio orgullo. Sin embargo, aceptó el apoyo divino y comenzó a compartir lo que él le había mostrado. En eso, abrí mis ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado por encima del mundo. Entre aquellos que la escucharon en 1845 sendero, estaba Guillermo Foy. Los adventistas viajaban hacia la ciudad que se encontraba al final del sendero. El Señor me mostró esa misma visión. Eso fue justamente lo que vi. Durante la descripción de 2 horas de Elena, Guillermo Foy confirmó repetidas veces su visión.